Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Junio 6, oración de toda clase, dirigida por el reverendo Benjamín Vega. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18. El reverendo Benjamín Vega es de nacionalidad chilena, nacido en la ciudad de Viña del Mar. Fue criado en un hogar cristiano junto a su padre Ángelo Vega, su madre Ángela Ahumada y su hermano menor Andrés Vega. Experimentó su conversión a los 11 años y desde entonces sintió la necesidad de ofrecer su vida cuando fuera el tiempo adecuado al servicio a Dios en gratitud por la redención, la gracia y la misericordia que había recibido. Tras haber trabajado por más de 5 años en la iglesia Vida Abundante, una congregación reformada pastoreada por su padre, fue llamado para ser ordenado al Sagrado Ministerio en la Iglesia Anglicana Reformada de Chile. Perteneciente a la Free Church of England Evangelical Connection hasta finales del año anterior, sirvió como pastor auxiliar en la Capilla Santísima Trinidad en Santiago de Chile, bajo el liderazgo del obispo diocesano Jesús Espinosa. Desde inicios del año 2025 se trasladó a México, donde está llevando a cabo la plantación de una iglesia en el estado de Querétaro, municipio de Corregidora. El pastor Benjamín cuenta con una licenciatura en teología, con una mención en historia y doctrina de la iglesia, además de 2 especializaciones, una en el estudio de la escatología y las diferentes escuelas de interpretación y otra en el estudio de las sectas con fines principalmente apologéticos. Perdón me infunden esperanza. Y muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él como buen pastor y rey rescatará su humilde grey de todos sus pecados. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, bendiciones para todos. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy contamos con el devocional de junio 6, titulado Oración de toda clase. Continuamos con nuestra serie de Efesios. Nos está acompañando el reverendo Benjamín Vega de la Iglesia Anglicana Reformada en México, pero que ahora estás en Chile, ¿no? Entonces, hermano, muy buenos días y adelante. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina. El Señor bendiga a todos los hermanos que hoy se conectan, que son constantes en estar aquí presentes, y a todos aquellos que nos verán en horario diferido después de esta transmisión, cuando sea guardada y subida al canal de YouTube. No olviden estar compartiendo todos estos devocionales que los hermanos han ido haciendo. Ha sido de gran bendición para mi vida y sé que lo será para muchos también. Amén. Así que, bueno, continuamos con esta serie de devocionales acerca de lo que es la oración, la importancia de la oración. Y retomamos esta cita bíblica que nos habla el devocional en este día 6 de junio, ¿ok? Y es Efesios 6, capítulo 18. 6 de junio. Oración de toda clase. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Efesios 6:18.
La oración nunca debe convertirse en una experiencia rutinaria, como tampoco debería ser un suceso poco frecuente. No hay circunstancia en la que no seamos llamados a orar. La escritura nos muestra que a veces clamamos a Dios desde la oscuridad, Salmo 88. En otras ocasiones derramamos delante de Dios nuestra gozosa alabanza por la resplandeciente majestad de Cristo, Apocalipsis 5, 12 al 14. Y a menudo nos descubrimos en algún punto intermedio. En Efesios 6:18, Pablo nos alienta a acudir a Dios con toda clase de oraciones y ruegos. No siempre debemos decir todo, pero sí es sabio no siempre decir lo mismo. Así pues, ¿cómo podemos poner en práctica esto de hablar con nuestro Padre sobre toda clase de asuntos? Podemos resumir los diferentes tipos de oración en cuatro. Primero, adoración. Podemos acudir a Dios tan solo para revelar su grandeza. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmos 34:3. Existen un número infinito de razones para alabar a Dios, no única ni principalmente por lo que Él ha hecho, sino también por quién es. Dios es perfecto en todos los sentidos, de manera que es digno de nuestra adoración. 2. Confesión. Debemos reconocer en oración que, como lo expresó Martín Lutero, el arrepentimiento no es algo que deba dispararse por instancias específicas de pecado, sino que debe ser más bien una experiencia diaria. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, su voluntad era que la vida entera del creyente fuera una vida de arrepentimiento. Podemos confesar juntos con Isaías, soy hombre o mujer de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Isaías 6:5. Dios es digno de nuestra confesión honesta. 3. Agradecimiento. La verdadera prueba en nuestro corazón es lo que decimos y oramos cuando parece no haber mucho por lo cual estar agradecidos. Pablo nos exhorta, den gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18, incluyendo aquellas circunstancias que nunca habríamos elegido. Fuimos llamados a agradecerle por todas las cosas. Siempre hay razones para agradecerle, incluso en los momentos más difíciles. Cuarto, súplica. Es correcto expresar a nuestro Padre Celestial nuestras necesidades, porque de Él viene toda dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. Y Él sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Mateo 6:8. Nosotros pedimos, buscamos y tocamos a la puerta. Mateo 7:7. A veces por cosas grandes, a veces por pequeñas. Sin importar lo que pidamos, Dios es digno de nuestra súplica. La escritura nos alienta y nos guía a orar de todo tipo de maneras. Y cuando no podamos encontrar las palabras correctas de entre todas estas opciones, no tenemos razón para perder la esperanza. Sin importar las oraciones y súplicas que podamos o no pronunciar, el Espíritu de nuestro Señor Jesús siempre intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Dios está listo para escucharte, así que ora. Para profundizar, Salmo 30. Y lo recordamos nuevamente. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sé que este pasaje se ha repetido ya varias veces, pero creemos que debido a la riqueza de la palabra del Señor puede de alguna forma extraer algo nuevo cada día en cuanto a su contenido. ¿Ok? Así que les invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por permitirnos estar aquí y poder ser parte de esto,
bendecimos tu nombre, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hay corazones dispuestos, Señor, muy de mañana para poder buscar tu rostro, para estar delante de ti, Señor. Coram Deo, Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento para contemplar las maravillas de tu ley, que todas aquellas cosas que nosotros aprendemos aquí podamos aplicarlas a nuestra vida, para que podamos glorificarte en todo lo que tú nos mandas, Señor. Ordena lo que tú desees para nuestra vida y concédenos cumplirlo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, antes de partir de inmediato con lo que compete al contenido en sí, me gustaría leer de alguna forma nuevamente, y lo hice en la primera ocasión, que estuve aquí compartiendo el devocional de esta mañana, una cita del famoso Catecismo de Heidelberg, este catecismo que nos une como cristianos reformados. En el domingo 45 nos habla acerca de la oración. Es un domingo que nos introduce a esa importancia de la oración. Y en su pregunta 116 nos dice: ¿por qué es necesaria la oración para los cristianos? Respuesta: porque es el punto principal del agradecimiento que Dios pide de nosotros, y porque Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Amén. Entonces, aquí los autores de este catecismo y también en este devocional no solamente demuestran un conocimiento escritural, ya hablando en términos quizás académicos, sino que también muestran su experiencia en cuanto a los misterios de la fe. Y digo experiencia porque es muy importante destacarla, porque como cristianos, y nuevamente lo digo como reformados, tendemos a ser reticentes a hablar acerca de este asunto, de la experiencia, debido al abuso que por parte del evangelicalismo actual y cualquier otro movimiento disidente ha generado, ha creado y ha hecho mucho daño. Pero esto no nos debe hacer detestar la experiencia. Y hay una experiencia en cuanto a los misterios de la fe, porque es en la oración donde nosotros podemos mirar de cierta manera en el corazón de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Es la oración la parte que es vital, como nuestro querido hermano Anderson Restrepo hace un día atrás aproximadamente nos compartía acerca de este mismo pasaje. Es la oración la parte esencial de la vida cristiana, así como es para el cuerpo humano la respiración. Una vez le preguntaron a este famoso predicador, Charles Spurgeon, ¿no?, el santo patrono de los bautistas, ¿no? Le dijeron: ¿qué es lo más importante en tu vida, Spurgeon? ¿Qué es lo más importante para ti? Y este pastor le respondió, porque la pregunta iba acorde a esto: ¿qué es lo más importante, la oración o el estudio de las Escrituras? Y a lo que él dijo con otra pregunta: ¿qué es más importante para ti, inhalar o exhalar? Todo esto es un conjunto de ejercicios espirituales para nuestra alma. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y, amados, la oración es la parte de este hombre que ha sido renovado, que ha sido regenerado, que es al mismo tiempo la parte más secreta y la parte más obvia de alguna manera. Porque así como de alguna forma el llanto, el lloro de un bebé pequeñito que recién ha nacido muestra señal de vida
al expresarse a través del llanto, así es cuando, en cuanto a la vida de un verdadero hijo de Dios. La oración de alguna forma señala la parte más íntima de la relación entre el creyente y este Dios santo, porque es una acción que lleva al creyente delante de su rostro. Y la oración es una herramienta de protección contra tentaciones de nuestra carne y el acecho de Satanás. En su momento, el obispo J.C. Ryle, en uno de sus escritos, dice: una de las causas de la mayor recaída en los cristianos, y recaída no solamente en pecados pasados, sino que caer también en pecados que son escandalosos, es el descuido de la oración privada. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces, en este momento quiero que podamos seguir indagando a la luz de todo el contexto de este pasaje, cómo la palabra de Dios en su armonía nos muestra la importancia de este ejercicio espiritual. El mismo Calvino decía, y hay un libro titulado que les recomiendo leer de él, que se llama Oración, el ejercicio continuo de nuestra fe. En primer lugar, ¿qué podemos decir acerca de la oración? En primer lugar, la oración es ordenada por Dios, es un mandamiento, es algo imperativo. Y en Lucas 11 vemos que un discípulo se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, enséñanos a cómo orar. Y ahí es cuando nuestro Señor responde dándoles lo que a día de hoy nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y es esto para nosotros un gran beneficio como hijos de Dios. Es el hecho de que el Señor mismo nos haya dejado este ejemplo y esta oración como tal. ¿Por qué? Porque el texto dice claramente, cuando Él responde: cuando ustedes oren, oren así. Entonces, es esta una oración que es válida el poder recitar de forma literal. Dentro de la historia de la Iglesia, siempre ha sido considerada parte de la liturgia cristiana en el culto público, en día domingo. De hecho, algunas versiones del catecismo, de los catecismos de Westminster, la nombran como la oración dominical en vez de el Padre Nuestro, destacando esa importancia que tiene para la vida devocional, incluso litúrgica de la misma Iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque esta es una oración hecha, creada por Dios mismo. Es una oración, entonces, por ende, totalmente perfecta. Y es de suma importancia que nosotros podamos tomarle la atención suficiente a cada frase y palabra de esa oración, porque estamos conscientes de nuestra necesidad en cuanto a esto, en cuanto a nuestra necesidad de la oración. ¿Por qué? Porque somos débiles. Romanos capítulo 8, versos 26, nos dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que hemos de pedir como conviene, no tenemos idea, no sabemos cómo pedir. Entonces, es en esta oración, y me gustaría enfocarme en ella, es en el Padre Nuestro, que el Señor viene en nuestra ayuda cuando estamos en dificultades en la oración. Él mismo nos presta palabras, porque si creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces estas palabras del Padre Nuestro son inspiradas por Dios mismo. Y esto no ha de extrañarnos a nosotros en cuanto a nuestro ejercicio espiritual de recitar esta oración como evangélicos, porque lamentablemente la reticencia, muchas veces no acompañada de
de un pensamiento lógico o informado, ya sea de la historia o del texto bíblico, tiende a rechazar todo lo que aparentemente parece papista, ¿no? Parece católico romano, pero esto no es una costumbre papista, sino que se remonta incluso hasta a los mismos tiempos de la iglesia primitiva, de la iglesia incluso en el Israel del Antiguo Testamento. Tenemos este libro de oración común para todos nosotros como cristianos en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos entrega estas oraciones inspiradas por Dios que el pueblo incluso recitaba, porque no son solamente canciones, como algunos hermanos presbiterianos enfatizan bien, y en eso estamos de acuerdo, sino que también no solamente son canciones de alabanza, sino que son oraciones. Y en el Padre Nuestro el Señor viene a nosotros, como les dije, en nuestra ayuda. Y por supuesto no tocaré todos los puntos, los tópicos que competen al Padre Nuestro, porque está dividido en ciertas súplicas, pero me encargaré de exponer de alguna manera las demás partes, la parte principal, la sustancia de esto. En primer lugar, nosotros debemos entender cuál debe ser nuestra postura al orar. Y con postura no me refiero a una postura física, como la genuflexión, es decir, el arrodillarse, sino que me refiero a esta actitud del corazón con la que debemos presentarnos delante de este Dios trino. Tomemos, por ejemplo, el caso de Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versos 27, que nos dice lo siguiente. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Soy polvo y ceniza. Esto de alguna forma denota, y lo que vemos en el pasaje es una humildad delante de Dios a la hora de acercarse a nuestro Padre Celestial. De esta misma actitud nosotros podemos ver del salmista que que clama al Señor en el Salmo 143 del 1 al 2, dice Jehová, oye mi oración y escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio contra tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces debemos tomar esto bien en cuenta, amados, y tomar esto en cuenta en el sentido de no acercarnos al Señor de forma irreverente. Porque cuántas veces ha sucedido que nos apuramos con nuestras palabras a la hora de orar al Señor. Nuestras demandas, nuestras peticiones son puestas en primer lugar, sin la debida reverencia que esto requiere, ya sea de manera pública, en una reunión de oración cualquiera, entre semana, en grupos pequeños o en familia, o ya sea en la oración privada. Entonces, de alguna manera, esto debe estar muy claro en nosotros. Muchas veces corremos a pedir al Señor un montón de cosas en vez de partir como nos enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Partir con palabras de alabanza, de exaltación a nuestro Dios, reconociendo quién es Él, deleitándonos en su belleza, en su magnificencia. Y me podrán decir ustedes, hermanos, pero pastor, no tengo muchas veces palabras que decir. Bueno, el contenido de nuestra oración, si bien Dios conoce nuestros corazones primeramente, el contenido de nuestra oración también dependerá de alguna forma de nuestro conocimiento del Señor, es decir, de nuestro conocimiento de las Escrituras.
Mientras más estemos sumergidos en la palabra de Dios, más abundarán palabras en nosotros que vayan acorde incluso a esta misma escritura, pero que nazcan de nuestro corazón. Y para los que son padres y los que me estén escuchando, hay una pregunta que deben hacerse. ¿Están enseñando verdaderamente los caminos del Señor a través de sus vidas, siendo guías para la oración de sus hijos? En el aspecto público de la oración, a veces muchos de los creyentes piensan que el momento de la oración en el culto es algo meramente rutinario y es un momento para dormitar mientras se tiene los ojos cerrados y pensar en cualquier otra cosa menos en lo que se está orando. Y esto no debería ser así, amados. Entonces vemos dos partes en la respuesta en estas exhortaciones que quiero hacerlo. Primero, que la oración nos habla de cómo esta súplica, cómo esta oración es la parte principal de la gratitud. Y eso es lo que nos hablaba la respuesta del catecismo, si lo recuerdan. Que la oración es un medio donde nosotros expresamos la gratitud y la devoción al Señor por todo lo que nos ha dado. Porque la gloria y el honor del Señor deben representar el objetivo principal, el objetivo más importante de nuestra vida, y en consecuencia de ello tiene que verse reflejado entonces en nuestras oraciones. Cuando nos dediquemos a estudiar las Escrituras en profundidad, nosotros podremos ver el objeto principal de las peticiones del Padre Nuestro, la gloria de Dios. Y otra cosa que podemos nosotros incluso mencionar aquí es que la oración es un medio por el cual nosotros recibimos la gracia del Señor, tal como nos dicen nuestras confesiones de fe protestantes. Es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque es a través de esto, a través de la oración, donde nosotros somos santificados, donde recibimos el perdón de pecados por la mediación de nuestro amado Señor Jesucristo, y es aplicado a nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esta comunión con este Dios trino. Al acercarnos al nombre de Cristo, al orar a Dios el Padre, y el Espíritu Santo es el que nos enseña a cómo orar. Entonces, es un medio de gracia. ¿Y en qué consiste esta gracia? Es tener el Espíritu Santo como la luz y la verdad de nuestra vida, y poder experimentar ese poder que renueva nuestro corazón día con día. Y el poder liberador que en sí mismo trae la oración. Y todo esto lo podemos recibir por medio de la oración. Mateo capítulo 7, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En segundo lugar, lo que podemos destacar acerca de la oración es escuchada por Dios. Y sé que probablemente para muchos que llevan tiempo en la iglesia como creyentes, esto es algo probablemente muy obvio, pero a veces no es tan obvio para nuestro corazón. No lo es. Muchas veces aplicarlo es complicado. Hay, de alguna forma, ciertos elementos importantes que sobresalen en cuanto a la oración, en cuanto a este punto, en que la oración debe tener la característica de la fe, de la humildad y estar basada en el conocimiento de Dios. Porque ¿cómo buscaremos a aquel que no conocemos? ¿Cómo nos relacionaremos con alguien que no tenemos un vínculo? Y eso puede verse de manera general en cualquier relación interpersonal. Pues es en la oración donde nosotros nos dirigimos confiadamente
confiadamente al único y verdadero Dios. La oración no es otra cosa que poner mis manos en las manos de Dios, porque mis manos no tienen nada. Orar es un acto de fe porque, como decía el obispo Agustín de Hipona, la fe es eso, es un acto de fe porque es una mano abierta esperando recibir la misericordia de Dios. Por esta razón, amados, es que la oración que el Señor Jesucristo nos dejó comienza con una frase: Padre nuestro, Padre nuestro. La manera en la que nos dirigimos en esta oración muestra la relación íntima que existe entre un hijo de Dios y Dios mismo. Además, cuando hay verdadera fe, está acompañada de una verdadera humildad, no imponiendo mis peticiones, sino que esperando que la oración sea respondida conforme a su soberana voluntad, sabiendo que mi petición será contestada si es el beneplácito del Señor. Y que si es contestada no es por mi insistencia o por mi determinación, sino porque el Padre me responde viéndome a través de la justicia perfecta de su amado Hijo Jesucristo. Y esa es la base de nuestra oración. Por eso dice, acérquense, Padre, diciendo Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Él nos ha acercado al Padre. Para los judíos esto era algo extraño. Era algo raro referirse a Dios como Padre. Siempre tenían a Dios de alguna forma reconociéndolo en su santidad, pero de alguna manera distante. Por eso la Escritura nos dice que nos ha dado un espíritu de adopción para clamar Abba. Abba, que lamentablemente muchos han malinterpretado este texto como que significa, de manera sentimental, significa papito, pero no. La palabra Abba en el contexto de la cultura hebrea tenía un profundo significado, un doble significado podríamos decirlo. En primer lugar, de reverencia ante un padre, pero a la vez ante una cercanía que es totalmente filial, totalmente apegada al corazón de este padre. Entonces, ahora bien, aunque en algunas ocasiones el Señor no responde, esto no significa que Él no haya escuchado la oración. Incluso podemos considerar el no recibir lo pedido como una respuesta de parte de Dios. A veces el silencio es una respuesta. Sin embargo, a pesar de esto, es nuestro deber manifestar una confianza absoluta en Dios, sabiendo que Él conoce lo que es mejor para nosotros, porque ¿qué sería de nosotros si Dios nos cumpliera todo lo que pidiésemos? En segundo lugar, de este mismo punto, nosotros debemos hacer una distinción muy importante entre la negación de lo que hemos pedido y un retraso en la respuesta. Abraham tuvo que esperar la promesa. Tuvo que esperar. La tardanza en la respuesta no necesariamente es un factor negativo para nosotros. En muchas ocasiones el Señor demora su respuesta por razones que escapan de nuestro entendimiento. Es algo que escapa de nuestro conocimiento, que está en el consejo oculto de Dios. Pero pasajes como Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versos 23 y 24, dice que en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Se puede pensar que el Señor estaba reprochando una falta de fe en los discípulos, pero tomando el contexto de este pasaje, se nos muestra el sincero interés de parte de Dios por responder nuestras necesidades de forma directa. Los papistas oran a María para que ruegue por ellos,
erróneamente. Pero nosotros tenemos ese privilegio de poder clamar de forma directa a Dios el Padre y ser escuchados por Él. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él los hará. Nosotros debemos mencionar que incluso en muchas ocasiones el Señor responde de una forma diferente a la que nosotros habíamos pensado. En este pasaje que acabo de leer de Juan, les está diciendo: ahora yo les voy a abrir un camino al Padre a través de mi muerte. Y ahora ustedes podrán clamar al Padre directamente, no a través de sumos sacerdotes, no clamar y pedir por otros a través de un intermediario, solamente a través de mí como intermediario podrán clamar directamente al Padre. Eso es lo que está diciendo. Hasta ahora en mi nombre no han pedido nada, pero va a llegar el momento en que van a pedir. Y van a pedir y serán escuchados. Y eso es una promesa de Dios. Entonces, el Señor responde muchas veces de una forma diferente a la que nosotros habíamos pensado. Y hay mucha enseñanza que nosotros podemos extraer de ahí. Esta es la actitud de un alma que es suplicante, que confía en Dios, y que debemos entender que la confianza es una forma de adoración. Por otro lado, amados, es la fe que se muestra en la oración la que honra a Dios, y la humildad muestra cómo el creyente sabe su debido lugar. Y es como si aquel que suplica tomara la actitud que vemos en el siguiente pasaje, en 1 Samuel, capítulo 3, verso 18. Señor, tú eres dueño de todo. Yo amo tu voluntad en primer lugar. Y mis deseos y necesidades están sujetos a tu voluntad. Eso es lo que dice este pasaje. Y cito, dice: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y es importante que nuestra oración entonces debe ser en clamor a Dios, en un clamor que surge de un conocimiento profundo de nuestro debido lugar como criaturas. Pero es lamentablemente el caso de que muchas oraciones a día de hoy de parte de aquellos que se dicen ser cristianos son faltos de reverencia delante de este Dios santo, ante la majestad de este Dios, donde a veces pareciera que se está hablando con cualquier persona. Y no, amados, no nos equivoquemos. Cuando en las Escrituras se nos dice que Moisés o Abraham o cualquier otro personaje dice la Escritura que hablaba como habla con su amigo, en el sentido de que había una interacción mutua en cuanto a la conversación, preguntas, respuestas, interacciones constantes, pero no tiene que ver con la bajeza con la que a día de hoy muchos oran. Nosotros debemos orar buscando honrar la majestad de Dios, no por querer orar grandilocuentemente con una oración larga y al final que parece que estamos orándonos a nosotros mismos. Por eso nuestra oración debe subir desde el lugar más bajo, es decir, de donde nosotros estamos, con los pies bien en la tierra, al lugar más alto, más elevado, donde está nuestro Señor, porque está tan cerca, pero a la vez tan lejos de nosotros. Por eso, si entendemos esto a la luz de la Escritura, podemos comprender ese pasaje nuevamente. Abba, cercanía, y a la vez distancia ante Dios, este Dios santo. Quitar el calzado de nuestros pies, porque estamos delante de esa zarza ardiendo. Es orar como oró aquel leproso: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Otro caso, el más conocido, el publicano, que aún estando lejos no quería aún siquiera mirar hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Es decir, Señor, yo no tengo derecho a nada, tú eres dueño de mi vida. Entonces, la oración, la Escritura nos señala que debemos orar según la voluntad de Dios y de todo corazón. ¿Pero qué significa eso? Quiere decir, amados,
que a veces tenemos que orar a veces tenemos que orar por una oración que ya nosotros muchas veces oramos con poca sinceridad y a veces solo por costumbre. Y no con una necesidad verdadera o orando solamente por una conveniencia. Y esto debe hacernos también examinarnos y decir, ¿tenemos apartado ese tiempo especial para poder orar diariamente al Señor? ¿Tenemos ese tiempo bien apartado para poder suplicar a nuestro Señor y entrar en su presencia? Sabemos que vivimos delante de su rostro constantemente porque sabemos que Él es omnipresente y omnisciente, pero la diferencia es cuando nosotros estamos en disposición para tomar atención a ese silbido apacible. No estaba Dios en el trueno, en el torbellino, en el silbido apacible, en esos momentos donde solamente existimos nosotros y Dios. Y esto es lo más difícil de aplicar para nuestras vidas, en la vida de oración. Es la más difícil de mantener, porque claro, el estudiar, podemos aprender en un seminario, en un estudio bíblico, o por nuestra propia cuenta, con libros, y llenarnos de conocimiento, y la gente podrá notarlo. Pero es aquí donde nadie nos ve, donde solamente Dios nos conoce, ahí es difícil mantener la disciplina espiritual de la oración. Y en tercer y último lugar, amados, debemos entender que la oración es enseñada por Dios. De alguna manera se conecta con lo que ya he hablado anteriormente. Pero el Señor Jesucristo nos dio instrucciones claras acerca de la oración que le agrada. Y Él habló acerca de esto, de cómo nosotros debemos orar. ¿Qué nos dice Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 8? Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. En este pasaje el Señor nos advierte que tampoco el Padre Nuestro y la oración debe ser usada como algo monótono y mecánico. Pero pastor, ¿qué dice ese pasaje? Que dice, no ocupéis vanas repeticiones, como los hipócritas o como los gentiles, dicen otros pasajes paralelos. Sí, es verdad, por supuesto. Claro que sí. Dios condena eso. Pero lo que está condenando en sí es la actitud con la cual yo estoy, recitando quizás una oración, ya sea un salmo o ya sea el mismo Padre Nuestro. Dice que creen que por sus palabras, es decir, por su insistencia serán oídos, no por el acto de repetir. Los judíos tenían bien claro en el acto litúrgico constante del pueblo de Israel ante el tabernáculo el tener responsorios antifonales como el Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, respondía todo el pueblo. La oración es tanto enseñada literalmente como espiritualmente en nuestro corazón. Es decir, que somos guiados por Dios mismo a cómo debemos orar. ¿Cómo? Dios el Padre envía al Hijo, y el Hijo nos enseña cómo orar al Padre. Y es el mismo Espíritu Santo, quien es Dios también, nos encamina en todo este proceso. Por tanto, como creyentes necesitamos que sea formado en nosotros un espíritu de oración en nosotros. Que seamos genuinos intercesores. Por esto el Señor nos exhorta a que debemos pedir sabiduría para dirigirnos a Él. Nos dice Santiago capítulo 1, verso 5, lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Tenemos a veces problemas para quizás
tener el contenido, tener mayor contenido en nuestras oraciones, oremos por eso. Oremos por nuestras oraciones. Seamos sinceros con Dios, diciéndole: Dios, a veces no siento ganas de orar. Dios, no sé qué decir, pero guíame en esta oración porque quiero exaltar tu nombre, quiero glorificarte en este tiempo devocional diario. Entonces, amados, eso es lo que debemos entender. No hay lugar para la frivolidad monótona y las palabrerías, porque tales oraciones no son oraciones, sino que es solamente una forma de silenciar nuestra conciencia, y a veces representan una formalidad que pensamos que debemos de alguna manera cumplir al pie de la letra. Y por eso debemos subrayar eso, que todo lo que es necesario para el alma y para el cuerpo es lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Con la ayuda del Señor, nosotros podremos seguir indagando en esto. Cada petición del Padre Nuestro debe recibir una atención. Y es donde el Señor nos muestra el orden establecido por Él mismo para las oraciones y cómo a Él le agradan. Primero se refiere a las necesidades de nuestra alma, que es el punto que muchas veces tendemos a menospreciar. Y es aquí donde muchos se olvidan de pedir por sí mismos en cuanto a un autoexamen de su condición, de cómo está su relación con Dios. Y al ver esta oración durante mucho tiempo, amados, si se dedican a estudiarla, podrán sacar mayor beneficio, no solamente recitándola de memoria, sino ocupando su estructura como un andamio para construir nuestras propias oraciones. Santificado sea tu nombre. Señor, te bendigo por quien eres. Que tu nombre sea promovido por los demás. Venga tu reino, que el avance del Evangelio progrese de tal manera, Señor, que muchos puedan ser alcanzados con el mensaje del Evangelio y así sucesivamente. Pero en último lugar, como disciplina espiritual, podemos usar los salmos. Podemos leer primeramente los salmos y luego orarlos, recitarlos, y podremos percibir en nuestra alma cómo estos salmos, cómo nuestro mismo corazón se identifica con las palabras del salmista y poder fluir en palabras de exaltación, de glorificación a nuestro Dios por quién es Él. Queremos aprender de teología propia, de sus atributos. Bueno, ahí están los salmos. Queremos saber quién es Dios. Ahí están los salmos. Que podamos sacar provecho de ese precioso libro de oración que Dios ha inspirado y que podamos glorificarle con esta acción. Entonces, respondiendo brevemente a estas tres últimas preguntas, ¿cómo me está llamando a pensar Dios diferente? Bueno, ¿cómo nos está llamando? Nos está llamando a poder reenfocarnos en nuestra necesidad de la oración y que esto es vital para nuestra vida espiritual. ¿Cómo está reordenando Dios mis afectos? A través de la misma Escritura nos está enseñando de que la frivolidad no tiene lugar en nuestras peticiones, en nuestra oración. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Orar con todo ruego, con toda súplica en el Espíritu Santo, pedirle genuinamente al Señor para que nos guíe a ser perfeccionados día con día en este ejercicio espiritual, en relacionarnos con este bendito Dios que, siendo más grande que todo el universo y lo que está fuera de este universo, que llena todo y en todos, se digna escuchar a un punto en el espacio, en esta existencia momentánea. Él es el Dios que nos ve. Meditemos en eso, amados. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Si hay algún aporte, algún comentario que quieran hacer, amados, es el momento para poder hacerlo. Hermana Mariluz, ¿sí? Muy buenos días.
Buenos días. No, reflexionando, y muchas gracias por la enseñanza de la importancia, pues, de toda esta semana. Ha sido pues esta serie que ha sido muy edificante y nos confronta pues cómo estamos nosotros frente a la oración, en qué aspectos debemos mejorar. Y cuando mencionabas el tiempo de la intimidad, pues personal, pues el tiempo que a veces no somos constantes con ese espacio, y a veces atendemos otras citas y todo, pero esa cita con Dios la dejamos a un lado en ese espacio personal. Entonces sí es de mucha reflexión. Lo otro que mencionabas era que muchas veces no, como que no, hay momentos en que no nos fluye las palabras, o nos quedamos estancados como en lo mismo. Una estrategia, pues, pensaría yo que puede funcionar en esos momentos es escribir, ¿no? Escribir la oración. De pronto allí, al escribir, estamos más enfocados y podemos organizar como más las palabras, que si estamos en ese momento, pues no sé si la palabra, como una laguna mental, pues que no podemos expresarnos adecuadamente. Sería que podría ser una buena estrategia. Sí, por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo, hermana querida. O sea, el escribir nuestras oraciones puede ayudarnos para enfocarnos e incluso recordar oraciones, porque constantemente, si tenemos una vida diaria de oración, a veces oraciones que oraremos una sola vez, pero la tendremos ahí para recordarlas cuando Dios las haya contestado, y poder también hacer oraciones con base a esas, pero en gratitud, y glorificar al Señor. Así que también es un ejercicio muy bueno. ¿Alguien más, amados? Hermana Carolina. Gracias, hermano. Bueno, agradecerte primeramente por la enseñanza que traes el día de hoy. Y sí, como hablábamos el día pues, de ayer, que todos estos días nos han recordado sobre el tema de la oración. Creo que nos quedan 2 días más sobre la oración. Entonces, este énfasis pues, que hace el autor, y que no es casualidad también pues, para nuestras vidas. Y es porque creo que una de las áreas que más descuidamos los cristianos es el tema de la oración. Es muy fácil pasar por religiosidad, es muy fácil aparentar en una iglesia, ir un domingo, sentarse, o simplemente postear frases en Facebook o en Instagram, pero la realidad de abrir nuestra Biblia y doblar nuestras rodillas ante nuestro Padre y clamar a Él y realmente dejar nuestra vida en sus manos, creo que es lo más difícil del cristianismo, precisamente porque venimos de ciertas tradiciones que nos han enseñado, ¿cierto? En esta religiosidad, y a veces yo digo que se dejó el papado romano, pero viene y se idolatran ahora pastores. Entonces vivimos en esta idolatría sin entender en el Dios que hemos creído, sin el Salvador que nos ha dado pues vida eterna, y que es a Él al que debemos estar mirando, es a Él al que rendimos cuentas, como pues bien es el nombre de la librería Corandeo, que estamos delante de Él todo el tiempo. O sea, no es solo en la iglesia, es en nuestra intimidad, en lo privado, donde nadie nos ve. Ahí es donde estamos viendo qué tan cristiano soy ante el Señor, y en esa intimidad, porque muchas veces, como les decía ayer, tenemos problemas, no sé, hoy la enfermedad normal del mundo es ansiedad, desespero, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo con esto? O sea, esa ansiedad precisamente es por el temor al futuro, ¿sí? Y porque estamos temiendo, no estamos yendo de rodillas al Señor, no estamos descansando soberanamente en Él.
Entonces creo que es una invitación, hermanos, todos estos devocionales y este énfasis en la oración a que podemos hacer un alto hoy y volver, y si no estamos orando precisamente, retomar esta disciplina de la oración. Pueden levantarse, si empieza el devocional a las 5:30, a las 5, orar media horita. Bueno, no sé cómo organizan su día, pero la idea es que nos quede en nuestra mente no solo un devocional más o una prédica más, sino que lo llevemos a la práctica. Entonces, hermano, y muchas gracias por el esfuerzo. Así es, hermana. No, muchas gracias por la oportunidad. Creo que hay alguien por ahí, la hermana, creo que Leonor, creo que está levantando su manito. Sí, hermanos, buenos días. El Señor me les bendiga. Y primeramente, muchas gracias, mi hermano, por su esfuerzo, por su deseo y trabajo de permitir que el Señor le use en poder compartir la palabra. Y me llamaba la atención sobre que podemos usar los salmos como oración. Para muchas veces esa monotonía en nuestra iglesia, una de las cosas que aprendimos es orar la palabra. Y es una bendición poder contar con el mismo idioma de Dios para dirigirnos a Él. El Señor me les bendiga. Amén, por supuesto. No, totalmente acertado, hermana querida. El Señor es el que nos da palabras en nuestra boca. Cuando a veces nuestra boca física calla para que nuestro corazón hable con Dios. ¿Alguien más, amados, antes de quizás realizar ya esta oración final para poder cerrar? Si alguien ha levantado su mano. Bien. Entonces, oremos a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que hemos tenido en tu presencia, escudriñando lo que tú nos has dicho acerca de la oración, su vital importancia y cómo tú nos mueves a ordenar todos nuestros afectos para poder glorificarte en esta tarea. No es fácil. No es fácil porque nuestra fe flaquea, muchas veces nuestra constancia está subordinada, está condicionada muchas veces a cómo nos sentimos, a cómo va nuestra vida, y es triste cuando nos acercamos simplemente porque tenemos necesidad. Pero Dios, enséñanos a buscarte cada vez más, a que seamos guiados por el Espíritu Santo, a buscar por qué orar. Siempre habrá por quién rogar, por quién pedir, por quién interceder, y también siempre habrá palabras en nosotros, porque tu mismo Espíritu Santo nos guiará a exaltarte, Dios bueno. Te pedimos que nos santifiques cada vez más, no solamente a través de estos devocionales, sino en cada vida de los que están aquí y los que verán esta grabación, para que podamos ser lo que tú tienes para nosotros, cumplir nuestra labor como miembros de iglesia, como ministros, como creyentes de diferentes lugares, contextos, iglesias y diferentes funciones que cumplimos en nuestras congregaciones locales. Podamos glorificarte, podamos amarte, no solo de labios, Señor, sino que nuestro corazón esté cerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, amados. Que Dios nos bendiga y, como siempre, amados, firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno, gracias. Amén. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga, tengan un excelente día, el Señor les guarde y nos estamos viendo. Gloria a Dios.